Mitos y verdades sobre la pasta. Algunos dicen, no, la pasta se hace así. No, si haces tal cosa, se pasa. Si no haces tal otra, te agarra calvicie. No sé, cualquier que si el cosa. aceite sí, que si el aceite Sí, no. el aceite antes, el aceite después. El Claro. aceite en el agua, la sal en el agua, no, Claro. durante. Cuando hierve, no, cuando no sé claro. cuándo. Bueno, Pietro Sorba, el querido Pietro Sorba, es un reconocidísimo crítico enogastronómico, escritor y gastrónomo italiano. ¿Qué mejor que Pietro para contarnos sobre los mitos y verdades, de los puntos ideales de la pasta? El plato más popular del mundo. Pietro, buenas tardes, qué placer. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien. Excelente, Pietro. La pasta para Pietro, ¿cómo se sirve? ¿Cuál es la pasta ideal para Pietro? Para vos. Depende del plato. Cada pasta tiene su salsa, cada formato tiene su cocción, cada tipología, si seca o fresca, tiene su historia. No existe una fórmula única. Existen eventualmente algunos recaudos que uno puede tener, como de hervir la pasta en abundante agua, de agregar entre 10 y 15 gramos de sal por litro de agua, de no colocar el aceite dentro de la olla, porque eso no sirve absolutamente. Yo cuando hay personas que creen que si se agrega un chorro de aceite en el agua de cocción, eso sirve, no sé todavía bien por qué después de 50 años. O sea, a ver, esto es muy importante, Pietro. No sirve ponerle aceite al agua mientras se cocina la pasta. ¿Y sal? Sal te acabo de decir, o sea, entre 10 y 15 gramos eso sí, de sal. Perfecto. Por litro de agua. Eso sí, siempre había que, a menos que uno no tenga algún tipo de prohibición médica en relación a la sal. Yo, por ejemplo, con el pasar de los años me acostumbré prácticamente a hervir la pasta casi sin sal o directamente sin sal, porque me gusta el sabor del trigo. Claro. Y entonces, bueno, eso, insisto, no existe una fórmula, además porque, como te decía, en realidad en el mercado hay realmente, en Argentina quizás un poco menos, pero por ejemplo en Italia hay muchísimos formatos de pasta, hay más de 300. Entonces, bueno, depende mucho de la calidad de la elaboración. Por ejemplo, si una pasta está hecha con un trigo, la pasta se hace con sémola de trigo candal y agua. Top, son los dos ingredientes que tiene una pasta seca. Entonces, si esa pasta seca se hace con un trigo de características muy peculiares, o sea, me refiero a que es un trigo que tiene una textura, una consistencia muy firme, y si el proceso de secado se hizo en frío por largo tiempo, esa pasta necesita de muchos minutos de cocción, porque es una pasta coriácea, es una pasta que tiene dientes. Y una de las cosas que no habría que hacer nunca, sobre todo con una pasta seca, es no excederse en la cocción. La primera cuestión, quizás si uno no tiene familiaridad con el punto de cocción de la pasta, es mirar lo que dice el paquete, pero siempre tenemos que confiar más en nuestros sentidos, o sea, probar la pasta, ver si tiene si ofrece esa resistencia a la mordida, y ahí está, digamos, la pasta al dente, como se suele decir. Hay porque personas... cuando uno come pasta, perdón. Sí, adelante, Pietro, termina el concepto, por favor. No, es que cuando uno come un plato de pasta, de fideos, o de pasta rellena, no comemos solamente la salsa, comemos también la pasta. ¿A qué me refiero? Que tenemos que realmente también gozar, disfrutar del sabor de la pasta. Entonces, para que la pasta tenga buen sabor, tiene que ser de buena calidad. Hay personas, Pietro, que en la pasta larga, en la cinta o en el fideo largo, dicen, a ver si está ya para sacar, y lo tiran contra el azulejo de la cocina. Si se queda... No me diga que no lo ha visto o que no se lo han comentado. Jamás. Sí, comentar, esa es otra cosa que lo digo porque ahí está la reacción. Le tiro el centro para que usted lo cabecee, mi querido Pietro, y salga a festejar con la hinchada y diga, no, la pasta se prueba y la textura tiene que ser tal o cual. Pero es lo mismo, imaginémonos, si una pasta sacada de una olla, lanzada con fuerza sobre una pared de azulejo, se pegaría a la pared de azulejo, significa que es un chicle, que no es yo hablo de un fideo, sacan una cinta y lo tiran, una sola. Uno solo. No toda la pasta porque es un enchastre total, no. Más difícil aún, pero
eso es una historia, es una maravillosa leyenda, no sé si metropolitana o no metropolitana, pero no, eso no existe, no, porque además no sirve, no tiene ninguna utilidad. Si fuera útil hacerlo, estaría bien, pero ni siquiera tiene utilidad, porque la pasta no se pega. Yo los invito a probar y ver si el fideo queda pegado a los azulejos. A ver, Pietro, le voy a decir algo, ¿sabe? Porque yo lo he hecho en alguna oportunidad, en mis primeros inicios, cuando vivía solo, y una vez una persona me dijo, vos tirá el fideíto contra el azulejo, y a veces se quedaba pegado. Y digo, bueno, y después lo probaba. Quizás era porque el azulejo, no sé. Tenía hambre el azulejo. Era una época tan difícil que hasta los azulejos tenían hambre cuando olían los fideos. Pietro, cuando hablaba usted de la resistencia de la masticación y del buen grado a la hora de sacar la pasta, hay gente que la saca bien al dente, otros que lo dejan un poquitito más. Entonces ahí inexorablemente hay que levantar una pieza e ir probando. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, hay que decir algo que en mi opinión es importante dentro de esta conversación que estamos teniendo, ¿no? En Argentina, históricamente, la pasta seca, no ahora, estoy hablando de tiempos pasados, la pasta seca se hacía con harina y de baja calidad, no con sémola, con harina. Entonces el efecto de esa manera de elaborar la pasta, básicamente el primer efecto cuando sucede eso es que la pasta resultante es una pasta que durante la cocción tiende a ponerse muy blanda. Entonces, el paladar argentino, no porque sea un paladar malo, sino porque se detectó por mucho tiempo esa textura, y entonces, bueno, uno cree que esa es la textura normal que debería tener la pasta, cuando en realidad, en mi opinión, no es así. Uh-huh. Este es como el punto de cocción de la carne, ¿no? Cuando, no sé, hablamos en general con consumidores, con comensales argentinos, la mayoría sigue diciendo que el punto ideal de cocción de la carne es una carne muy cocida, sin jugos, no tiene que ser rosada, etcétera, etcétera. Pero ¿eso por qué? Porque existe una costumbre que se consolidó a partir de toda una serie de acontecimientos pasados. Bueno, pasa un poco lo mismo con la pasta. Entonces, debido al hecho que te acabo de contar, bueno, se generó una costumbre de comer la pasta en un punto que en mi opinión no es el ideal. Uh-huh. Entonces, bueno, eso, digamos, es algo que, no sé, en mi opinión habría que corregirlo un poquito, pero ¿por qué? Por lo que te explicaba, o sea, porque me parece que la pasta, además, hoy en día las empresas argentinas de primera línea elaboran una pasta con sémola de trigo candeal, o sea, se hace una buena pasta. Entonces, la verdad que es bueno disfrutarla en su plenitud, no dejarla cocinar mucho tiempo para que se deshaga. Porque, qué sé yo, me parece que eso no es lo mejor que le puede pasar. Además, porque si la pasta está más cocida, si la pasta está más cocida se digiere mal, o sea, hay todo se mastica menos, el gluten trabaja de otra manera, entonces si la pasta es dura, el gluten se distribuye mejor a lo largo del proceso de digestión, y entonces por lo tanto la pasta en realidad no engorda, o sea, lo que engorda es la salsa y la cantidad, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, son toda una serie de cosas. Sí. Claro. Pietro, ¿cómo prepara su pasta, la casera? ¿Cómo le gusta? Me gustan mucho las combinaciones sencillas, no me gustan las salsas muy recargadas, o sea, yo no soy de usar, por ejemplo, no sé, crema, manteca, esas cosas yo sinceramente no me atraen. Sí, me gustan mucho, insisto, las combinaciones o las pastas condimentadas de manera muy sencilla, desde la pasta con un puré de tomate muy natural, o sea, simplemente tomate procesado, sin ningún tipo de agregado, una pizquita de sal. Ese puré lo caliento en un sartén, sin cebolla, sin ajo, sin morrón, sin nada. Cuando está caliente, bien caliente, apago, agrego 2 hojas de albahaca, 2 o 3 hojas de albahaca, un muy buen aceite de oliva, y adentro mezclo los fideos al dente. Por ejemplo, para mí es un plato
fantástico, o sea, no, es un plato de una sencillez extrema en el cual los ingredientes de calidad tienen mucha importancia. Si yo tengo un buen tomate, si yo tengo un buen aceite de oliva y una albahaca fresca, ese plato tan sencillo se transforma en algo realmente muy, muy placentero, tiene un sabor fantástico. Después me gusta mucho la combinación yo hablo siempre de pasta seca porque es la pasta que yo prefiero, es mucho más práctica, no tiene huevo, en fin. Y me gusta mucho la combinación de la pasta seca con productos del mar, no sé, con almejas o con mejillones. Qué rico. Esas cosas realmente me gustan mucho, porque como que entre el almidón de la pasta y el sabor peculiar que tienen los mariscos, es como que ahí me parece que se genera un malo condimento, que sí, en este caso hay aceite de oliva, un chorrito de vino blanco, un diente de ajo aplastado que desprenda sus perfumes y después yo lo saco, porque ahí ya no sirve más, ya hizo su trabajo. Entonces, bueno, esas son las cosas que me gustan mucho, pero de vez en cuando me gusta preparar una buena boloñesa, por ejemplo. De vez en cuando me gusta, porque es una salsa suculenta, es una salsa realmente confortable. ¿Con qué carne la hace? No, el problema ahí normalmente la carne que tenga a mano, digo, no es tan importante. Ahí si tengo que comprar carne picada, compro los bifes para esa salsa está bien, y te explico por qué. Porque tiene una cocción muy larga. Entonces, bueno, no importa mucho el tipo de carne, porque obviamente, bueno, si tengo un osobuco, no sé si funciona tan bien para eso. Para una boloñesa, un roast beef está siempre, una paleta, un roast beef está siempre más que bien. Ahí lo que cuenta es cómo se cocina esa salsa, qué ingredientes vamos a utilizar, cuál es la secuencia de cocción. Hay que arrancar con un sofrito típico. En el caso de si uno quiere reproducir una boloñesa, por ejemplo, italiana, hay que arrancar con un sofrito clásico italiano compuesto por apio, zanahoria y cebolla en partes iguales. No se usa el morrón, no se usa el ajo. Entonces después hay que rehogar a fondo esa base vegetal, te diría casi al borde de la caramelización, para que ahí se intensifiquen ya de arranque los sabores, porque ahí se caramelizan los azúcares de la verdura, y después finalmente ahí se mete la carne, hasta cuando cambia el color, casi como sucede con la empanada, ahí yo agrego extracto de tomate, no puré de tomate, el extracto de tomate porque tiene un sabor más intenso. Un poco de vino blanco o tinto, se agrega agua o caldo de carne y se deja cocinar, borbotear a fuego muy, muy, muy suave por 1 hora, 2 horas, 3 horas, así, para que esa carne realmente ceda todo su sabor, y que ese sabor se entremezcle fantásticamente bien con los otros. Y después ahí hay un pequeño, si lo queremos llamar, truquito que se utiliza para la boloñesa en Italia, que media hora antes de que finalice la cocción se agrega un vaso de leche entera, porque así, de esa manera, la boloñesa toma una cremosidad, un sabor, una elegancia espectacular. Yo los invito a hacerlo, porque realmente uno a veces como un vaso de leche dentro de la boloñesa. Bueno, háganlo y van a ver que el resultado es espectacular. En fin, entonces quiero decir, la pasta, podemos hablar de pasta 4 días, o sea, es algo que, mientras yo estoy hablando con vos, tengo delante mío un libro que tiene, creo, 1200 recetas de pasta. Entonces es un mundo infinito, y es maravilloso porque la pasta se adapta a los ingredientes del territorio. Entonces, bueno, por eso que hay miles de recetas de pasta. Pero, insisto, la cosa interesante es buscar siempre una buena pasta, materia prima de calidad, que no significa caro, significa calidad. Calidad significa buscar un buen tomate, una buena berenjena, albahaca fresca, si es posible utilizar y tener a mano un buen aceite de oliva, mejor consumir menos aceite en general, pero cuando se necesita para condimentar, tener un buen aceite de oliva. En fin, estos son los detalles que sirven para tener una buena pasta, no excederse con la cocción, como te decía, y con eso ya vamos bien. Pietro, ¿dónde lo sigue la gente en sus redes sociales, si es que tiene? Bueno, en Instagram, @PietroSorba, y ahí comunico todos los días con los followers, y la verdad que es algo muy grato tener esa comunicación.
Arroba Pietro Sorba en Instagram, van a encontrar un montón de tips, de recetas y aparte el feedback continuo con Pietro, que es un gran maestro de la cocina, con gran gusto, gran criterio y también un amante de la naturalidad para que los sabores realmente se sientan en boca y uno pueda disfrutar de la calidad de todos los sabores. Pero lo único que le pido, por favor, no me tiren los fideos arriba de los azulejos. No, vamos a... Salvemos los azulejos. Salvemos los azulejos. Hashtag por Pietro, salvemos los azulejos, por favor. Pietro, le agradezco pero enormemente que me haya atendido, le mando un abrazo enorme. Ya en esta fecha, casi entrando en noviembre, le tengo que desear felices fiestas, ¿no? Sí, igualmente para todos ustedes. La verdad, un placer muy grande y ojalá que tengamos la posibilidad de hablar una vez más o nuevamente antes de la fiesta de fin de año. Seguramente vamos a preparar un platito navideño, algo para fin de año, lo vamos a convocar para preparar algo. ¿Qué le parece? Ojalá. Sí, estoy de acuerdo. Para mí es un placer. Va a ser un placer, Pietro. Un abrazo enorme. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Arroba Pietro Sorba, lo siguen en Instagram, el maestro de la cocina y también de la pasta.